agradecemos, continuamos con este importante evento y agradecemos la asistencia de todos a través de esta virtualidad, de todos los presentes en este importante primer congreso, y lo reitero, primer congreso internacional STIUHAT, Mujer Ciudadana del Mundo. También en este segundo congreso nacional STIUHAT, Desafíos y reflexiones de una cultura de paz en un mundo cambiante, un tema tan importante, un título tan importante en estos momentos, así como también el 25º Encuentro de Mujeres Universitarias, Huellas de las Mujeres Docentes en la Educación Superior. Y precisamente para iniciar este gran evento, pues contamos con la presencia de un conferencista internacional, el doctor Sergio Tobón Tobón, el cual disertará la conferencia magistral Clase Invertida y Aprendizaje por Retos, y del cual me voy a permitir leer un resumen de su extenso currículum. Bien, el doctor Sergio Tobón Tobón tiene su formación académica, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y políticas culturales, globalización e identidad en la sociedad del conocimiento, con calificación cum laude por unanimidad. Así también su gran compromiso académico lo ha hecho acreedor a recibir 3 doctorados honores, que voy a mencionar: doctorados honoris por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, por sus investigaciones en socioformación; doctorado honoris causa por la Universidad Federico Villarreal del Perú, en el ámbito de la reforma educativa en Latinoamérica. Así también el doctorado honoris causa por la Universidad Cuautitlán Izcalli de México, por sus contribuciones a la transformación de la educación. Y bien, su trayectoria laboral pues, es muy extensa, pero en esta presentación voy a mencionar que es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México y profesor titular en el Centro Universitario CITE. Así también ha sido asesor y conferencista en 18 países de Iberoamérica, en Sociedad del Conocimiento, currículum por proyectos, evaluación de competencias y ciclos propedéuticos. También ha sido asesor de la reforma educativa de varios países de Latinoamérica y asesor de más de 80 universidades en Latinoamérica en currículum y calidad académica. Es autor y coautor de más de 30 libros sobre socioformación, calidad de vida, competencias y evaluación de aprendizajes, publicados en países como Colombia, México, Venezuela, Perú, España y Estados Unidos. Y algunos de sus libros son: en el 2019 publicó Planeación Didáctica y una perspectiva socioformativa. 2018, Evaluación socioformativa. En el 2017, Essential Access of Knowledge, Society and Socioformation. Y 2014 fueron publicados Proyectos Formativos, Teoría y Práctica, así como también en 2014, Currículums y Ciclos Propedéuticos desde la formación hacia un sistema educativo flexible y sistémico. Metodología de diseño curricular, una perspectiva socioformativa en el 2013. Esto es parte de las publicaciones que el doctor Tobón tiene en su trayectoria. Además, es autor de más de 120 artículos publicados en diferentes revistas indexadas, evaluador de varias revistas científicas y editor asociado de la revista Frontiers in Psychology, indexada en Scopus y JCR en la sección de Psicología Educativa. Así que se pueden buscar porque son documentos bastante interesantes. Y bueno, dentro de sus logros, obtuvo la Medalla de Honor a la Investigación en Educación por parte de la Universidad Anáhuac en el 2012, así como también, muy significativo, posee el reconocimiento Personas Extraordinarias en Educación, entregado por CONEDUC México en el año 2017. Y vemos que es una persona extraordinaria,
un conferencista extraordinario en el que nos está acompañando el día de hoy para dar inicio con esta serie de eventos tan importantes que están contemplados en este primer Congreso Internacional SPIUJA. Y para ello, pues bueno, nos vamos a disponer a escuchar al doctor Pavón y al concluir se tendrá un espacio para preguntas a través del chat que va a estar aquí a través de esta sección. Y bueno, adelante doctor, bienvenido, tenemos el espacio. En la actualidad tenemos una serie de retos en el mundo educativo. ¿Cómo lograr que los estudiantes sean más participativos, se motiven más por el aprendizaje, tengan más interés, estudien los diversos materiales como libros, artículos, etcétera? ¿Cómo hacer para que en la educación comprendamos mejor el contexto comunitario y de esta manera entendamos los problemas y brindemos soluciones a esos problemas? ¿Cómo lograr que los profesores nos sintamos mejor en nuestra labor? Trabajemos con más optimismo, con más motivación, con más dedicación. ¿Cómo impulsar la investigación desde las aulas para que no sea una tarea solamente de un grupo de investigadores, sino que sea una tarea transversal a todo lo que hacemos, que esté en todos los niveles educativos? Pues bien, de eso es de lo que les voy a hablar bajo el tema de la clase invertida y el aprendizaje por retos. Yo soy profesor, he trabajado en distintos niveles educativos, me dedico a la investigación, pero a la investigación aplicada, con el fin de transformar la comunidad. En ese sentido, desde hace años trabajamos en lo que es el modelo pedagógico de la socioformación, un modelo pedagógico surgido en Latinoamérica, con muchas contribuciones de profesores mexicanos. Y en este modelo buscamos precisamente abordar estos retos que mencionaba. Tener una mayor participación y motivación de los estudiantes, buscar que la investigación sea un proceso transversal y, ante todo, que con base en la educación contribuyamos al desarrollo de la comunidad con sostenibilidad. Vamos a orientarnos con base en la siguiente práctica, que yo espero que se fortalezca en estudiantes y docentes. Mejora o aplica la clase invertida para lograr los aprendizajes esperados que se tienen en el currículo establecido. Entonces, esto es lo que vamos a buscar que se logre con esta presentación en el día de hoy. Y para ello... Hay video. Ya nada más. Ah, no, sí. ¿Segura? Sí. ¿Le puede hablar Rocío? Sí, perdón, ¿me confirman si me están escuchando bien? Sí, maestro, adelante. Sí, doctor, se escucha, adelante. Ok, perfecto. Disculpen entonces la interrupción. Les estaba compartiendo que la práctica que esperamos en el día de hoy es la siguiente. Mejora o aplica la clase invertida para lograr los aprendizajes esperados. En este momento, en lo que hacemos como profesores, como estudiantes, como directivos, como investigadores o como ciudadanos. Y para ello es muy importante que a lo largo de esta presentación realicemos una reflexión sobre qué logros tenemos con respecto a esta metodología, a la metodología de la clase invertida, pero también que identifiquemos al menos un aspecto en el cual debemos mejorar y que luego mejoremos, que pasemos a la práctica, a la acción, que esto no se quede simplemente en asistir a una conferencia y a participar en un diálogo o en un análisis, sino que se vea reflejado en las clases.
de tal manera que esto nos lleve a una mejora concreta en nuestro ejercicio como docentes o estudiantes. Para ello entonces vamos a tener como base una serie de preguntas. Comenzamos con la primera, que es típica en la clase invertida, y es el análisis de saberes previos. Entonces, ¿cómo nos encontramos en nuestros saberes previos? ¿Qué les parece si les comparto un ejemplo que me envió hace unos meses un profesor de una universidad para que lo analicemos, a ver en qué medida se aplica o no se aplica la clase invertida en este ejemplo? Que también es pertinente para todos los niveles educativos, porque aquí en esta videoconferencia tenemos profesores de educación inicial, preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación media, educación superior, etc. Entonces, el profesor nos comparte este plan de clase para una materia que él aborda en su institución, que se llama comunicación. Y con este plan de clase se busca un producto, que es un informe escrito. Veamos entonces las actividades que propone el profesor. El título de este plan de clase es Informe de un tema. Informe de un tema. El aprendizaje esperado es elabora un informe escrito en torno a un tema. Esto es lo que deben aprender los estudiantes, a elaborar un informe escrito sobre cualquier tema. Y el producto que ellos deben presentar es un informe. Luego tenemos las actividades organizadas en 3 momentos: apertura, desarrollo y cierre. Y estas 3 actividades se van a llevar a cabo durante 8 clases. En la apertura se comienza con una clase presencial. Y en esta clase el profesor expone su plan de trabajo, identificando los diferentes elementos: el aprendizaje esperado, los contenidos, las actividades, los recursos y la metodología de evaluación. Y luego les pide a los estudiantes que realicen un análisis de sus saberes previos a través de la aplicación de Kahoot, que es una aplicación en línea. Y ahí les formula esta pregunta: ¿cuáles son los elementos de un informe de investigación? Entonces los estudiantes deben responder esta pregunta a través de Kahoot, y Kahoot le envía las respuestas al profesor. Y el profesor las recibe y las analiza. Luego viene el desarrollo. Y el desarrollo comienza nuevamente con una clase presencial. Y en esta clase presencial, el profesor explica el proceso de investigación. Y luego les pide a los estudiantes que en el estudio independiente, por fuera de las aulas, ellos indaguen sobre un tema que les interese a partir de un ejemplo. Aquí el estudio independiente lo hacen los estudiantes por fuera del aula, para que se tenga en cuenta. Luego, en la clase presencial siguiente, el profesor explica las características de un informe escrito y con base en ello le pide a los estudiantes que elaboren un informe escrito en su tiempo independiente, por fuera del aula. Y finalmente, en el cierre, los estudiantes mejoran y socializan este informe con sus pares, con sus familias, y en la clase presencial final, el profesor califica el informe mediante una rúbrica. Y ahí termina este plan de clase, con una clase presencial. Muy bien, analicemos entonces nuestros saberes previos. Primera pregunta: ¿se aplica o no se aplica la metodología de clase invertida en este plan de clase? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se aplica o no se aplica? Y me gustaría saber vuestra argumentación. ¿Sí se aplica la clase invertida? ¿Por qué? ¿O no se aplica la clase invertida?
por las siguientes razones. Entonces, por favor, reflexionen un momento allí donde ustedes se encuentran sobre esta primera pregunta. No es necesario que me la respondan aquí, ¿no? Ante todo es para ustedes. ¿Se aplica o no se aplica la clase invertida en este plan de clase que nos comparte el profesor? Y la segunda pregunta es, ¿este plan de clase es un plan de clase contextualizado al entorno o no está contextualizado al entorno? Esa es la segunda pregunta. Muy bien, reflexionemos por favor. Aquí ustedes también pueden visualizar nuevamente el plan de clase, pueden revisar lo que consideren. Recuerdo las dos preguntas. La primera es, ¿este plan de clase aplica o no aplica la clase invertida? ¿Y cuáles son las razones? Y la segunda pregunta es, ¿este plan de clase está contextualizado al entorno o no está contextualizado? En la primera pregunta es muy importante que ustedes estén en condiciones de argumentar por qué sí aplica la clase invertida o por qué no aplica. No es suficiente con que digamos, sí, a mí me parece que aplica la clase invertida, no. Si yo digo que no aplica la clase invertida, debo poder explicar por qué no se aplica la clase invertida. Y si yo digo que aplica la clase invertida, debo poder explicar por qué sí se aplica la clase invertida. O simplemente reconocer que no sé responder la pregunta porque no tengo conocimiento de lo que es la clase invertida. Esa también es otra opción. Y lo mismo en la segunda. No solamente decir sí o no, sino que también la respuesta puede ser, pues es que no entiendo qué es un plan de clase contextualizado al entorno, entonces no puedo responder la pregunta. Cualquiera sea la opción, es muy importante que ustedes pues tomen una posición frente a estas dos preguntas. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, voy a pasar a analizarlas para que tengamos más elementos. Primera pregunta. ¿Se aplica o no se aplica la clase invertida en este plan de clase? La respuesta es no se aplica la clase invertida. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es que en este plan de clase siempre se está empezando por una clase presencial. Fíjense ustedes, en la apertura, desarrollo y cierre, con excepción del cierre. En la apertura y el desarrollo siempre se está empezando por una clase presencial. Y eso no se hace en la clase invertida. En la clase invertida siempre se empieza es por el trabajo independiente de los estudiantes. Y en una clase invertida, en el cierre, siempre se termina con el estudiante. Y eso no ocurre aquí. Miren que en el cierre la clase invertida termina con el docente. Con respecto a la segunda pregunta, sobre si este plan de clase está contextualizado o no al entorno, la respuesta es no, no está contextualizado. ¿Y por qué no está contextualizado? Porque no se está abordando un problema del contexto, un problema que sea potencialmente significativo para los estudiantes, que los implique en el trabajo educativo. Aquí no se está abordando un problema como la pobreza o las adicciones o los embarazos no planeados o la falta de industrialización o la falta de desarrollo de maquinaria para poder cumplir con labores productivas, o no se está analizando la inflación, o no se está analizando la corrupción o la violencia o los problemas que todavía existen con respecto a la equidad de género, que es lo que hoy día nos tiene en este congreso, porque este congreso es una invitación para fortalecer la equidad de género. Eso no se está abordando aquí. Entonces, este plan de clase, aunque tenga actividades organizadas en 3 momentos, aunque se aborden actividades presenciales y actividades de trabajo independiente,
no está contextualizado el entorno. Por ende, veamos entonces en qué consiste la clase invertida para poder mejorar un plan de clase como este y también para que ustedes puedan mejorar vuestras clases como estudiantes o como docentes. Y comencemos con la pregunta más lógica de todo este tema. ¿Cómo es una clase tradicional? Para poder entender qué es la clase invertida. Una clase tradicional siempre empieza y termina con el docente. Empieza con un docente que explica el plan de trabajo, que explica los propósitos, que explica los contenidos, que explica el proceso de evaluación, que hace el análisis de saberes previos. Y termina con un docente que evalúa el trabajo de los estudiantes, que les da una calificación, que les da una retroalimentación, y con eso se continúa con el siguiente plan de clase. En el intermedio, el profesor expone contenidos, busca que los estudiantes se apropien de los contenidos, responde dudas, hace ejercicios, le asigna tareas a los estudiantes, pero siempre al final está el mismo profesor que establece una calificación. En síntesis, en una clase tradicional, el proceso gira en torno al maestro, porque se inicia y se termina con este. Dicho esto, entonces, veamos qué es la clase invertida. Como su nombre lo dice, es invertir la clase. ¿Cuál clase? La clase tradicional. Entonces, si en la clase tradicional el proceso inicia y termina con el docente, al invertir esto, tenemos que la clase invertida es el proceso en el cual se inicia y se termina con el estudiante. Eso es la clase invertida. Que el proceso inicie y termine con el estudiante y que el docente sea un mediador, que esté desde el inicio hasta el final, apoyando, brindando tutoría, retando, buscando la vinculación con la comunidad, resolviendo problemas con sus estudiantes, haciendo proyectos de investigación para resolver estos problemas. Entonces, antes de una clase presencial o virtual, los estudiantes deben leer libros o artículos, deben estudiar videos o deben hacer ejercicios de análisis, como por ejemplo el que se proponía en el ejemplo del profesor, que era un ejercicio de saberes previos en la plataforma de Kahoot. Luego, durante la clase, los estudiantes se deben enfocar en hacer ejercicios prácticos. Y lo que debe hacer el docente es asignar ejercicios que desarrollen capacidades. Y a medida que esto se hace, resolver dudas. Pero la información básica ya la deben traer los estudiantes fruto del trabajo independiente. El profesor en las clases no se puede dedicar a exponer los contenidos con detalle mediante la clase magistral, no. El profesor en una clase ante todo debe recuperar los saberes que ya los estudiantes debieron abordar en su clase independiente y centrarse en hacer ejercicios prácticos, donde se comprendan con profundidad sus contenidos a través de situaciones y resolver las dudas que se tengan sobre esto, apoyar a aquellos estudiantes que presenten dificultades. Y después de la clase, los estudiantes
deben volver nuevamente a hacer lecturas complementarias, a revisar videos de apoyo, a participar en juegos o a hacer ejercicios para identificar su grado de comprensión. Este es el concepto de clase invertida que se ha tenido tradicionalmente en los últimos años. Sin embargo, en la socioformación hemos hecho una nueva propuesta para mejorar esta metodología. Y para ello veamos qué entendemos por socioformación. ¿Qué es la socioformación? Se trata de un modelo pedagógico que se ha construido colaborativamente en Latinoamérica y que busca superar los vacíos de otros modelos pedagógicos que se han traído a Latinoamérica de contextos distintos, como lo que es la pedagogía académica, basada en asignaturas, clases expositivas y exámenes, el conductismo a través de objetivos específicos y procesos programados, el constructivismo y el socioconstructivismo. Todos estos modelos fueron traídos a Latinoamérica y no se han podido aplicar con profundidad porque responden a otros contextos socioculturales. Entonces nosotros en la socioformación proponemos que se tengan más en cuenta los modelos pedagógicos propios de nuestra región. Eso sí, articulados a modelos pedagógicos de otras regiones. Recientemente se han propuesto nuevos modelos pedagógicos, como lo es el conectivismo, también desarrollado en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá y en Asia. La pedagogía intercultural, el aprendizaje invisible, y ahí es donde tenemos la socioformación. En el cognitivismo se plantea que se aprende estableciendo conexiones entre las ideas, las personas, las máquinas y la inteligencia artificial. En la pedagogía intercultural, la tesis es que se aprende a través del contacto entre culturas. En el aprendizaje invisible, la metodología es aprender en distintos contextos, no solamente en las aulas. Y en la socioformación, la tesis central es que se aprende resolviendo problemas de la comunidad con base en la colaboración. Entonces, como ustedes pueden ver, la socioformación es un modelo pedagógico con alto compromiso social, donde el fin no es aprender, tal como sí es el fin de los demás modelos pedagógicos. En la socioformación, el fin es mejorar las condiciones de vida en la comunidad y cuidar el ambiente. Y uno de los elementos centrales es que haya equidad e igualdad de género, como también inclusión en todos los planos. Veamos con más detalle qué es lo que hacemos en la socioformación. En este modelo pedagógico formamos en y para el desarrollo social sostenible. Y ahí la equidad e igualdad de género es un eje transversal a todo lo que se hace. Y para ello nos enfocamos en retos concretos que abordamos con los estudiantes a través de proyectos transversales. Y en la medida en que trabajamos con proyectos transversales, hacemos trabajo colaborativo, desarrollamos el pensamiento complejo y fortalecemos nuestras habilidades socioemocionales, que es un eje fundamental hoy día en cualquier nivel educativo. Dicho esto, entonces, volvamos a la pregunta de cómo trabajar la clase invertida desde la socioformación.
Y para eso, lo primero que hay que decir es que en la metodología de clase invertida socioformativa hay que abordar retos del contexto. En otras palabras, hay que resolver problemas concretos que están en nuestra comunidad local, nacional o internacional. Entonces, ¿cómo trabajar con base en retos? Es decir, ¿cómo resolver problemas de la comunidad? Pues lo primero que hay que hacer es diagnosticar estos problemas a través de la investigación que podemos llevar a cabo desde preescolar, desde la educación inicial. Desde la educación inicial podemos hacer procesos de investigación en distinto nivel de complejidad. Quizás lo adecuado no sea llamarle a esto investigación en educación inicial o preescolar o primaria, pero sí indagación, y esto sería un eje esencial de la investigación. En segundo lugar, hay que abordar los distintos contextos: el personal, el familiar, el comunitario, el industrial, el ambiental, el laboral, el histórico, el cultural, el cívico, el recreativo, el tecnológico, entre otros. Y todo esto se debe hacer con flexibilidad, con análisis crítico y también con transversalidad. Entonces, trabajar un reto del contexto no es una actividad mecánica, no es abordar un tema, no es abordar un contenido, sino que es resolver un problema de manera colaborativa, un problema que tenga sentido. Ahora bien, concretamente, ¿qué es la clase invertida socioformativa? La clase invertida socioformativa es una metodología de clase invertida que se ha fortalecido con la socioformación, es decir, con este modelo pedagógico que hemos venido construyendo de manera colaborativa en Latinoamérica, con una gran contribución de maestros frente a grupo, que no se ha elaborado tras los escritorios de centros de investigación que no tienen contacto con las instituciones educativas. Al contrario, desde el inicio, este modelo pedagógico se ha desarrollado desde abajo, desde las bases, desde las aulas, en comunidades de extrema pobreza, en comunidades excluidas, en situaciones de falta de desarrollo sostenible, pero también tenemos contribuciones de instituciones, de zonas semiurbanas y urbanas. Y esto ha ayudado a que paulatinamente la socioformación se aplique cada vez más en el contexto educativo latinoamericano. Y poco a poco está orientando algunas reformas educativas en varios niveles. Veamos entonces los elementos que tiene la clase invertida socioformativa. En la clase invertida socioformativa, el protagonista también es el estudiante, porque se inicia y se termina con este. Y a lo largo del proceso, el profesor es un mediador, pero no un mediador académico, no un mediador de contenidos, sino que es un mediador comunitario, un mediador social. Y esto es lo que hace
que pueda orientar a sus estudiantes para que desde el inicio se aborde un problema del contexto. Entonces, antes de cualquier clase, los estudiantes trabajan un problema del contexto y lo abordan mediante lecturas, videos o juegos. Durante las clases, los estudiantes se enfocan en resolver este problema con apoyo del profesor. Y en esta etapa se apropian de saberes y contenidos. Y después de las clases, los estudiantes profundizan en la resolución del problema. Hacen estudios, implementan soluciones, trabajan de manera colaborativa, socializan lo que hacen y también transfieren los saberes a otros problemas. Con base en lo anterior, pasemos ahora a un tema muy importante y es ¿cuál es el rol del estudiante? En esta videoconferencia tenemos la participación de estudiantes, algo que es muy grato. Esta pregunta va para ustedes. ¿Cuál es vuestro rol en la clase invertida? Porque esto no va a funcionar si le dejamos la tarea solamente a los docentes. Aquí necesitamos un trabajo comprometido entre estudiantes y docentes. Entonces, ¿cuál es el rol del estudiante? Hay 4 actividades fundamentales que deben hacer los estudiantes en esta metodología para que se puedan obtener resultados. La primera actividad es revisar los materiales antes de las clases presenciales y virtuales con compromiso. ¿Cuáles materiales? Aquellos que les haya sugerido el docente y otros que sean importantes según vuestras necesidades. Entonces, antes de cualquier clase presencial o virtual, hay que hacer una lectura, hay que revisar un video o varios videos, hay que hacer ejercicios de saberes previos, hay que participar en juegos de aprendizaje si se tienen, hay que hacer alguna actividad colaborativa si se sugiere. Esto es central. Luego también, antes de las clases, los estudiantes deben contrastar las ideas, deben organizarlas, deben elaborar organizadores gráficos como mapas conceptuales, mapas mentales, grafos, mapas circulares, etc. Asimismo, antes de las clases presenciales se deben hacer procesos de investigación en los cuales se indague información, se diagnostiquen problemas, se busquen soluciones a los problemas, etc. Y también antes de las clases deben haber actividades colaborativas en las cuales los estudiantes entre sí se apoyen en la comprensión de los temas, en aclarar dudas, en hacer procesos de investigación, en construir organizadores gráficos colaborativos. Y esto se puede hacer también de manera virtual o presencial. Gracias a todos los avances que tenemos hoy día. Muy bien, estimados estudiantes, yo les invito a que fortalezcan estas 4 acciones, que son las mínimas que se necesitan de parte de ustedes para que realmente la metodología de la clase invertida tenga éxito. Cuando evaluemos a nuestros profesores o cuando vayamos a dar una opinión de nuestros profesores, primero
nos debemos evaluar a nosotros mismos. ¿Estoy cumpliendo con las actividades? ¿Estoy leyendo los libros, capítulos, manuales o artículos? ¿Estoy estudiando los videos? ¿Estoy haciendo organizadores gráficos? ¿Estoy analizando las ideas? ¿Estoy reflexionando sobre qué estoy comprendiendo y qué no estoy comprendiendo? ¿Estoy apoyando a otros compañeros que tengan dificultades? ¿Estoy buscando apoyo en otros compañeros si no estoy comprendiendo bien de qué se trata? ¿Sí estoy haciendo procesos de indagación e investigación por fuera de las clases? Porque una evaluación no es solamente evaluar al maestro o evaluar a las directivas de una institución, sino que también en toda evaluación nos debemos evaluar a nosotros. Y esta evaluación debe servir para mejorar, no para quedarnos haciendo lo que estamos haciendo. La evaluación tiene sentido siempre y cuando lleva a una mejora y a generar mejores soluciones a los problemas que tenemos. Y eso es lo que se conoce como evaluación socioformativa, que es una propuesta más integral y vinculada al contexto latinoamericano que lo que es la evaluación formativa, que es un concepto que se trajo a Latinoamérica de Estados Unidos, que no es propiamente latinoamericano el concepto de evaluación formativa. En cambio, el concepto de evaluación socioformativa es un concepto profundamente latinoamericano, en el cual no nos quedamos simplemente en reflexionar, en analizar, en retroalimentar, en mejorar, sino en tener impacto en los problemas, en lograr que sí se aborden los retos que tenemos, como el reto al cual estamos haciendo mención en este día, este 8 de marzo, que es el reto de lograr la equidad y la igualdad de género. Muy bien, estimados estudiantes, entonces les invito a que mejoremos con acciones concretas en estos elementos y que trabajemos de manera coordinada con nuestros profesores para obtener una educación que nos ayude a transformar la comunidad local, nacional e internacional en pro del desarrollo sostenible, del desarrollo social sostenible. Vamos entonces a profundizar en otros elementos de lo que es la metodología de la clase invertida. Y una pregunta que quizás ustedes estén haciendo es, ¿y qué papel juega aquí la tecnología? Muy bien, respondamos entonces esa pregunta. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la clase invertida? Y lo voy a hacer de una manera muy puntual. La clase invertida tradicional y la clase invertida socioformativa no requieren de la tecnología para poderse implementar. Se puede hacer perfectamente clase invertida sin tecnología. A través de manuales o guías escritas o impresas, a través del teléfono, etc. Pero si tenemos acceso a la tecnología, esto tiene un mayor impacto. Y entonces, ¿qué aplicaciones tecnológicas podemos emplear? En primer lugar, es importante que en cualquier plan de clase que aborde la clase invertida, se trabaje en videos. Pero en lo posible que sean videos cortos.
Un video corto hoy día es un video que no dura más de 5 minutos. Y para abordar ideas y conceptos, lo ideal es tener videos de 1 o 2 minutos. En ciertos casos podemos tener videos de 15, 20 o 30 minutos, como por ejemplo cuando hay que explicar un proceso paso a paso o un ejemplo, o cuando se tiene un debate o un foro o una entrevista para lograr profundizar en la comprensión de un tema o un problema. También es muy importante ir avanzando poco a poco en tener videos interactivos. ¿Qué son los videos interactivos? Son aquellos que cuando se están viendo le van formulando preguntas a los estudiantes. ¿Para qué? Para que el estudiante se sienta parte del proceso. Igualmente se recomienda en algún momento tener un podcast para que el estudiante pueda tener una mejor apropiación del conocimiento cuando va en el autobús, en el taxi, o cuando está conduciendo, cuando está en el gimnasio, cuando está en labores domésticas, etc. O cuando está, llegando al trabajo, saliendo del trabajo, cuando está en un descanso. Entonces también hay que fortalecer este recurso. Asimismo, podemos tener videoclases, que son videos de clases pregrabadas, pero es muy importante que estas clases no sean largas, que máximo tengan entre 15 y 30 minutos. Igualmente podemos hacer teletalleres, pero que no sean clases en las cuales solamente se exponga un tema, sino que sean clases participativas basadas en el abordaje de problemas del contexto, desde el inicio hasta el final. Asimismo, podemos apoyarnos en redes sociales, buscar que los estudiantes participen en foros, elaboren un blog con sus experiencias, tengan un portafolio digital en el cual sistematicen los productos que van haciendo. También se debe integrar la gamificación para generar mayor trabajo colaborativo, no para generar competitividad. Entonces, estas son algunas acciones que podemos articular en la metodología de la clase invertida para fortalecer la participación y la motivación. Y algunas aplicaciones tecnológicas que ayudan son estas. La aplicación de Kahoot, que ayuda a que las evaluaciones de diagnóstico, evaluaciones basadas de saberes previos, pues sean más motivantes e interesantes. Lo mismo que la aplicación de quizzes. También la aplicación de Google Forms ayuda mucho, sobre todo en procesos de diagnóstico y de investigación. Y estas otras aplicaciones, como Live, como Socrative, pues permiten hacer juegos más interactivos. Bueno, ¿qué tipo de actividades podemos implementar en la clase invertida? En una clase invertida socioformativa, nosotros recomendamos que las actividades sean variadas y que ante todo se enfoquen en un proyecto. Para nosotros desde la socioformación los proyectos son esenciales y es una metodología que hemos defendido por más de 20 años. Yo me inicié en el mundo educativo trabajando con proyectos y desde entonces he continuado con esta metodología, nunca la he abandonado. Yo no me imagino trabajar de otra manera en la educación si no es por proyectos. Entonces yo sugiero que la clase invertida la abordemos dentro del marco de proyectos formativos transversales, en los cuales resolvamos problemas concretos de la comunidad con los estudiantes.
y las actividades, por ende, deben ser variadas. Entonces tenemos que tener actividades de sensibilización en las cuales los estudiantes se motiven a resolver el problema y a buscar el conocimiento en distintas fuentes. Debemos acordar el plan de trabajo con ellos, debemos hacer análisis de saberes previos, debemos tener actividades de lectura y de comprensión del conocimiento científico, debemos analizar ejemplos, debemos buscar siempre que haya una aplicación en el problema, así sea de forma simulada, cuando no es posible resolver el problema en la comunidad, como cuando es un problema de violencia, por ejemplo. Tenemos que tener actividades en las cuales los estudiantes mejoren sus productos varias veces y que al mejorar estos productos se avance en la apropiación del conocimiento y también mejoren las calificaciones si es que se está llevando a cabo una evaluación sumativa. Y por último, tenemos que tener actividades de socialización en las cuales los estudiantes compartan lo que hacen, lo que aprenden, los problemas que resuelven en blogs, en redes sociales, en sus portafolios digitales, etc. Muy bien, finalizamos entonces con un ejemplo. ¿Y qué mejor que retomar el ejemplo que nos envió el profesor hace unos meses y que se los compartí al inicio? ¿Lo recuerdan? El ejemplo frente al cual nos hicimos dos preguntas. Bien, vamos a recordar el ejemplo. Este fue el ejemplo. Vean ustedes que se empezaba con la clase presencial por parte del docente y al final se terminaba con el docente. Y no había un problema del contexto. Entonces, yo me puse a trabajar con el profesor a través de la autoevaluación y la revisión de materiales y transformamos este plan de clase bajo la metodología de proyectos y la clase invertida, considerando la socioformación. Entonces, construimos un proyecto. Y este proyecto ya no es solamente de comunicación, sino que integramos el área social y el inglés. Sigue siendo el mismo producto, un informe, pero ahora es un informe de investigación. Miren cómo cambia. Antes era un informe escrito, ahora es un informe de investigación. Veamos el título. Antes el título era Diagnóstico de un problema. Ahora el título es Cómo fortalecer la equidad de género en nuestra institución. Así deben ser los títulos de nuestras planeaciones o secuencias didácticas, títulos que llamen la atención, que generen curiosidad, que motiven. No deben ser títulos muy formales, muy académicos, muy enfocados en los contenidos, como tradicionalmente ha sucedido. Luego revisemos el aprendizaje esperado. Antes el aprendizaje esperado era este. Elabora un informe escrito en torno al diagnóstico de un problema. Y ahora es, elabora un informe escrito sobre un problema del contexto. El aprendizaje esperado continúa igual, simplemente se ha mejorado un poco para que sea más concreto, más sintético. El producto antes era un informe escrito, ahora, como ya lo dije, es un informe de investigación. Veamos ahora las actividades. Tenemos los tres mismos momentos, apertura, desarrollo y cierre. Pero ha cambiado el rol del estudiante. Antes se iniciaba con el profesor, ahora se inicia con el alumno. Entonces, miren la apertura. Estudio independiente, se inicia con el alumno.
Y entonces en la apertura el estudiante debe hacer un análisis de sus saberes previos en la aplicación de Kahoot. Y debe responder esta pregunta. ¿Cuáles son los elementos del proceso de investigación? Antes, esta actividad la hacían los estudiantes después de la clase presencial. Ahora los estudiantes la hacen antes de la clase presencial, para que vayan a la clase presencial y entonces en la clase presencial ya el profesor tiene una información de base que le da esta aplicación de Kahoot y con ello lo que implementa el docente es una reflexión para profundizar en los saberes previos y llevar a cabo un acuerdo sobre el proyecto a realizar. Luego en el desarrollo, antes de la clase presencial, los estudiantes estudian un ejemplo de investigación sobre equidad de género y van a la clase presencial y en la clase presencial analizan los pasos del proceso de investigación con el docente, para lo cual los alumnos ya tendrán este ejemplo. Después, en el estudio independiente, los estudiantes analizarán las características de un informe de investigación y en la clase presencial elaborarán con el docente el informe de investigación. Fíjense que esto es muy importante. En la clase presencial, el profesor comienza a apoyar a sus alumnos a elaborar este informe, por lo menos en su etapa inicial. Y luego les pide a sus alumnos que terminen el informe en el trabajo independiente, en el estudio independiente, por fuera del aula. Pero aún así les sigue brindando tutoría a través del WhatsApp, a través de la plataforma, etc. Y en el cierre, miren lo que pasa. Antes de la clase presencial, los estudiantes deben mejorar su informe de investigación, en el cual indagaron sobre cómo fortalecer la equidad de género en su institución. Luego van a la clase presencial y terminan de mejorar el informe con apoyo del docente, revisando ejemplos si es necesario, o también buscando la tutoría entre pares. Y finalmente, el proceso termina con el estudiante, no termina con el docente. Y termina con el estudiante cuando el estudiante, después de mejorar su informe de investigación, lo socializa con sus pares, con la familia, con la sociedad, a través de un blog. En todo el proceso se aplica la evaluación socioformativa, porque continuamente se está buscando que el estudiante tenga retroalimentación para mejorar en su proceso de investigación y en la elaboración del informe, y que esto tenga impacto en un problema fundamental, como es el fortalecimiento de la equidad y la igualdad de género. Muy bien, dejo hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención y quedo atento a las preguntas y reflexiones. Pues muchas felicidades al doctor Tobón y también agradecer por excelente disertación, por compartir tan importantes conocimientos, información relevante, que bueno que cada uno de los que estamos aquí presentes y de los, en esta virtualidad, pues seguramente lo estaremos considerando para nuestras sesiones educativas, doctor. Gracias. Y bien,
pues tenemos muchas felicitaciones, tanto para los organizadores, de este primer Congreso Internacional, en el cual fue organizado por el Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, dirigidos por el maestro Melchor Hernández y su equipo. Y también tenemos felicitaciones para nuestro conferencista magistral, el doctor Sergio Tobón. Estas felicitaciones, bueno, además de otros países, tenemos de aquí de nuestra República Mexicana, estas felicitaciones. Dice que iniciamos con un conferencista de lujo. Dice, es una excelente, gracias por la oportunidad de compartir en este gran evento. Gracias, doctor. Dice, excelente información. Muchas gracias por compartir. Tenemos también algunas preguntas. Que bueno, dice, está el comentario y luego viene la pregunta. Dice, el aprendizaje basado en proyectos es una excelente metodología. Sin embargo, en ocasiones hay políticas o códigos que son barreras para la aplicación, para aplicar la transversalidad en estos. ¿Qué opina, doctor? ¿Qué se puede hacer al respecto? Es una de las preguntas que se tienen aquí. Sí, muy bien, muchas gracias por los comentarios y también por las preguntas. Efectivamente, la metodología de proyectos implica que tengamos una serie de condiciones institucionales que la faciliten, como por ejemplo flexibilidad, trabajo colaborativo entre los docentes, posibilidad de reconstruir o construir el currículo. Y ante todo, que los propósitos de aprendizaje o los aprendizajes que se esperan sean muy bien delimitados y estén contextualizados. Bien, entonces, esta metodología no se puede llevar a cabo si los maestros no tenemos espacio para resignificar el plan de estudios, para determinar qué es pertinente y qué no es pertinente, para dejar de lado algunos contenidos e integrar otros que sean más relevantes. Por ende, se requiere que en las instituciones haya una cultura de flexibilidad, que se fortalezca el rol profesional de los profesores, que se confíe en los profesores, que se les capacite de manera continua, que se crea en su capacidad intelectual, que no se les obligue a seguir un currículo de manera rígida. Eso, en el caso de México, ya se está logrando con la nueva reforma de la educación básica y media, donde se promueve el trabajo con proyectos y se les está dando a los profesores esa flexibilidad. Lo mismo habría que hacer en las universidades y centros de formación técnica y tecnológica. Gracias, doctor. Importante comentarios al respecto. Y bueno, sabemos los retos que tienen los profesores, por ello también la capacitación, y algo de eso es lo que se está llevando a cabo en este momento. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿desde qué nivel académico es recomendable iniciar con la clase invertida? Muy bien, la clase invertida la podemos abordar desde la educación inicial. Yo conozco experiencias de aplicación de la clase invertida en niños de 2 años, 2 años y medio, 3 años. ¿Por qué? Porque siempre es posible hacer unas actividades previas al trabajo directo con el docente o con el facilitador o con el mediador. Entonces,
yo he podido ver la implementación de estas experiencias en la educación inicial, en la educación preescolar. Quizás antes de los 2 años es un poco más retador. También se podría hacer hasta cierto punto. Antes de los 2 años también se podría hacer. Solo que yo sí tengo más experiencia a partir de los 2 años, con experiencias concretas. Pues muy importante, ¿no? Porque de hecho desde la formación inicial ya los estudiantes se están involucrando y lo estarán llevando como una normalidad, lo que seguramente esto pues, será más exitoso en la formación de los estudiantes en todos sus niveles. Tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál es el impacto de fomentar la lectura en los estudiantes? Dentro de las actividades que usted estaba mencionando, creo pensar que es por la parte del rol del estudiante, en el cual va la parte de la comprensión y análisis. En esta pregunta, ¿cuál es el impacto de fomentar la lectura de los estudiantes? Muy bien. En la clase invertida es esencial que siempre haya al menos una actividad de lectura. Lectura de un capítulo de libro, de un manual o de un artículo científico o de un blog o de una noticia. Y que esta actividad de lectura se lleve a cabo con base en la metacognición. ¿Y qué es aplicar la metacognición? Aplicar la metacognición es por medio de preguntas antes, durante y al final de la lectura. Entonces, antes de la lectura, las preguntas pueden ser como estas, ¿sí? ¿De qué se trata este texto? ¿Qué cosas voy a encontrar en este texto a partir del título y de los subtítulos? ¿Cómo me podría ayudar este texto a comprender o a resolver este problema? ¿Qué conocimientos debería revisar para poder entender bien este texto? Si es que, por ejemplo, no comprendo el título, no comprendo los subtítulos, o reviso el resumen y no lo comprendo, entonces, ¿qué otras lecturas podría revisar para entender mejor esto y profundizar? ¿Qué errores no debería cometer y que posiblemente he cometido en lecturas anteriores? ¿Cómo está mi concentración? ¿Cómo está el espacio en el cual voy a llevar a cabo esta lectura? Con respecto al ruido, a la luminosidad. ¿Cómo me siento para llevar a cabo la lectura? ¿Estoy descansado o estoy muy agotado? ¿Estoy estresado? Entonces, si es así, voy a relajarme. Entonces, estas son las preguntas iniciales que es importante que nos hagamos al momento de hacer una lectura. Durante la lectura, nos podemos hacer preguntas como las siguientes. ¿Estoy comprendiendo lo que estoy leyendo? ¿Será que me estoy concentrando en lo que estoy leyendo? ¿Cómo puedo mejorar el ambiente para tener una mejor lectura? ¿Será que de pronto necesito el apoyo de alguien para comprender mejor esto? ¿O para leer? ¿Qué tal si le explico a alguien lo que estoy leyendo para comprender mejor las cosas? A un compañero, a un integrante de mi familia, a un amigo, etcétera. Y al final de la lectura podemos hacer preguntas como estas. ¿Qué entendí de la lectura? ¿Qué información saco de esta lectura para comprender y resolver este problema del contexto? ¿Cómo puedo hacer un organizador gráfico para sintetizar las ideas de la lectura?
Y entonces vuelvo a hacer una nueva lectura del documento. Generalmente hay que hacer 2 o 3 lecturas en aquellos documentos que sean esenciales en el proceso de formación. Y en esas lecturas ir mejorando el organizador gráfico y a lo mejor agregar un video explicativo de lo que estamos entendiendo y compartirlo con el profesor, si es del caso. O luego escribir una entrada de un blog. Pero es esencial realizar algo con la lectura, no quedarnos solamente con la lectura e ir a clase con solamente haber leído. Necesitamos un organizador gráfico, necesitamos hacer un resumen, necesitamos hacer una entrada de blog, o necesitamos hacer un informe, o necesitamos presentar la comprensión y resolución de un problema aplicando esa lectura. Entonces, en la clase invertida siempre se recomienda al menos la lectura de un documento importante, junto con la revisión de uno o varios videos, uno o varios podcasts, la participación en juegos interactivos, la participación en análisis de casos, la asistencia a teletalleres con el docente o a clases presenciales con el docente, etc. Por tanta información respecto a ese panorama en que estamos viendo, o que se están viendo también nuestros estudiantes que nos están acompañando al momento de desarrollar la lectura, esta comprensión lectora, estos apoyos que también pueden ser de utilidad. Y bueno, aquí hay una pregunta que con lo que el doctor nos respondió hace un momento, pues, que decía algunas sugerencias de lecturas. Nos acaba de dar el doctor, y tenemos algunas otras. Vamos a dar otra pregunta. Dice: ¿se puede planificar con solo enunciado o se debe desglosar? ¿Qué recomienda? Perdón, ¿a qué se refiere? Sí, aquí habla de la parte de la clase. Dice: ¿se puede planificar? Usted hablaba de la planificación, ¿no? En un inicio de sus clases, de su disertación. ¿Se puede planificar con solo enunciando o se debe desglosar? Es decir, ir muy puntual en la Perfecto. Muy bien. Ya, perdón, maestra, ¿ya terminó? Sí, ya, doctor. Esa es la pregunta. Ok, gracias. Muy interesante esta pregunta. Esta pregunta nos lleva abordar los estilos de aprendizaje. Y claro, vuelvo nuevamente con los estilos de aprendizaje. Hemos avanzado mucho sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y les invito a estudiar los estilos de aprendizaje también para mejorar nuestras clases y esta metodología. Pero así como hablamos de los estilos de aprendizaje en los estudiantes, tenemos que hablar de los estilos de trabajo en los docentes. Y entonces, así como tenemos estudiantes que son más analíticos y formales, tenemos docentes que son también más analíticos y formales, para quienes las planeaciones didácticas deben ser analíticas, bien descritas, bien detalladas, muy formales. Y eso les ayuda a tener un mejor trabajo, un mejor desempeño, incluso hasta se sienten felices, se sienten a gusto, teniendo sus planeaciones bien detalladas, que no les falte nada, incluso planeaciones en las cuales está bien escrito qué es lo que hace el docente, qué es lo que hace el estudiante, por fuera del aula, dentro del aula y también en el contexto comunitario. Y muy bien, que los profesores que tengan este estilo puedan tener así sus planeaciones. Pero ¿qué pasa con un alto porcentaje de profesores que no tienen este estilo de trabajo, este estilo analítico y formal, que tienen un estilo más sintético, más intuitivo, más pragmático?
Porque también así tenemos estudiantes más pragmáticos, más intuitivos, que no necesitan estar planeando las cosas ni tenerlas en un formato para hacerlas bien, para tener impacto en lo que hacen. Entonces aquí es donde los profesores también deben tener la posibilidad de hacer planeaciones más sintéticas, más sencillas, más simples, más prácticas, más pragmáticas, más intuitivas si se quiere. Planeaciones que incluso no necesiten de un formato, sino que planeaciones que se puedan hacer con un mapa mental, con un mapa conceptual, con una infografía o con un video. Y entonces con esto estoy respondiendo la pregunta. ¿Se pueden hacer planeaciones como las que estoy mostrando? Por supuesto. Si es que nuestro estilo de trabajo es pragmático, es más sintético. Pero si nuestro estilo de trabajo es más analítico y formal, debemos hacer planeaciones más detalladas, como las que se plantean en la pregunta, explicando con profundidad cada actividad. Espero que me haya dado a entender en esto. Sí, quedó bastante clara la respuesta. Aparte, acaba de dar un panorama más amplio en cuanto al punto de las planeaciones atendiendo esta diversidad también de los estilos de aprendizaje de los alumnos. Tenemos otras preguntas, creo que estaríamos con el espacio para 3, no sé, si nos queda el espacio para 3, bueno, dice, ¿cuáles considera usted las principales habilidades que el docente actual debe dominar para propiciar el aprendizaje en el estudiante? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, muy pertinente. En la socioformación, más que hablar de habilidades o de capacidades docentes, nos centramos en las prácticas. ¿Qué prácticas debería tener un docente? Pues esencialmente el docente debe ser un mediador comunitario, entendiendo la comunidad en un sentido amplio y sistémico, considerando la comunidad local, nacional e internacional, en el pasado, en el presente y en su futuro, en sus diversas dimensiones, económicas, industriales, políticas, históricas, ambientales, cívicas, etc. Esta es la primera práctica. Trabajar la mediación comunitaria, buscando la vinculación entre el campo disciplinar del conocimiento científico con los problemas que tenemos y que hay que resolver, como el que estamos abordando en este congreso. La segunda práctica es la de asesoría, tutoría y acompañamiento continuo a los estudiantes, buscando resolver sus dudas, brindándoles ejemplos, apoyándolos para que mejoren en sus procesos y productos, buscando que entre los mismos estudiantes se apoyen mutuamente, que no haya rivalidad, sino que haya colaboración, que se fortalezca el liderazgo en todos los estudiantes, de acuerdo con sus intereses, con sus motivaciones y también con sus contextos. La tercera práctica es gestionar recursos para la formación que sean atractivos, que sean interesantes, que sean pertinentes, que sean variados. Entonces hay que combinar los capítulos de libros, los manuales y los artículos con videos, con podcasts, con juegos interactivos, con infografías,
y también con participación en redes sociales y en comunidades de aprendizaje. Pues, muy Entre importante. otras prácticas, como también la práctica de la evaluación socioformativa. Pues muy bien, está pues bastante interesante la información que nos está compartiendo el doctor. Tenemos otra pregunta. Usted, cuando nos compartió además de actividades, de acciones para desarrollar a través de la invertida, de acciones y aplicaciones. Y aquí esta pregunta dice, ¿qué estrategias de aprendizaje requiere un guía o facilitador para lograr las TIC, TAC y TEP en el modelo de enseñanza de aula invertida? ¿Qué estrategias? Sí, muy bien. Es importante que apliquemos estrategias metacognitivas, como la que ya mencioné, la de hacernos preguntas antes, durante y después en todo recurso que abordemos. En segundo lugar, estrategias de colaboración entre pares, y esto implica entonces que apoyemos a los estudiantes sobre cómo trabajar colaborativamente. No es solamente decirles hagan o realicen esta actividad en equipos de 3, 4, 5, 6, sino que hay que enseñarles cómo trabajar en equipo, cómo se tienen que distribuir los roles, cómo hacer un acuerdo, cómo resolver las diferencias o los conflictos que se presenten. Eso se requiere más. También hay que abordar la estrategia de aprendizaje sobre cómo elaborar informes, con apoyo en ejemplos. Se va haciendo un trabajo colaborativo en el espacio único entre docentes y el rol del estudiante y la participación del estudiante también. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se vislumbra el futuro de la modalidad de aula invertida o modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto en el contexto actual? ¿Cómo se vislumbra? Sí, muy bien. La perspectiva es que esto va a seguir aumentando y que prácticamente se va a convertir en una metodología normal en la docencia. El regreso paulatino a las clases presenciales va a fortalecer más la clase invertida, porque ahora con todo lo que vimos en esta pandemia, ya la cultura del trabajo del estudiante va a ser muy importante y se va a seguir fortaleciendo, articulando la tecnología. Entonces, las clases presenciales ya no van a ser las mismas. Y uno de los hechos es que se va a integrar más la clase invertida en las clases presenciales. Entonces veremos cómo paulatinamente esto se va a estar promoviendo en la educación básica, en la educación media, en las universidades, en los institutos técnicos, en los cursos de formación continua, etc. Gracias, doctor. Efectivamente, de hecho, estamos viendo esa transformación que hubo, esa revolución tecnológica que hubo a raíz de esta situación que se vivió a nivel global. Y tenemos otra pregunta, dice, usted hablaba de la motivación del estudiante al inicio, que puede ser ir cambiando, ¿no? Que no sea el maestro el que inicie en esta clase invertida, que sea el alumno, pero ¿cómo motivar a los alumnos a insertarse en las actividades académicas ahora que están regresando en esta modalidad semipresencial o presencial? ¿Cómo motivarlos? Muy bien. ¿Cómo involucrarlos? Perfecto. De acuerdo a nuestra experiencia en la implementación de la clase invertida, hay que tener en cuenta estos elementos. Primero, no debemos sobrecargar a los estudiantes con materiales antes de las clases, sino que debemos empezar poco a poco.
Por ejemplo, si los estudiantes todavía tienen dificultades para leer materiales antes de una clase, entonces comenzar con una pequeña lectura de una página y solamente eso, y pedirles una pequeña reflexión y luego ir aumentando, pero progresivamente, poco a poco. Y eso implica entonces que los profesores tenemos que seleccionar muy bien los materiales que les vamos a sugerir, que sean relevantes, que sean significativos, que los estudiantes no vean esto como una perdedera de tiempo. Lo segundo es que hay que buscar que los materiales que se trabajen antes de las clases sean atractivos, sean relevantes, sean motivantes. Entonces no siempre tienen que ser documentos, también tienen que ser pequeños videos tipo videos TikTok y ir generando paulatinamente la cultura del estudio del video, no solamente de verlo, sino aprender de los videos y llevar ese conocimiento a las clases presenciales o virtuales. En tercer lugar, tenemos que buscar que entre los mismos estudiantes se acompañen, se apoyen y se fortalezca esta cultura. Muchas gracias. Conferencia, pero además por seguir en esta retroalimentación al responder las preguntas de los participantes. Tenemos más preguntas que se irán a ir atendiendo posteriormente. Vamos a, antes de concluir esta primer conferencia, que es con la que se está dando inicio a esta serie de eventos de este Congreso Internacional, tenemos la constancia que se entrega al doctor Sergio Tobón Tobón. Aquí tenemos la constancia para que se está haciendo entrega de la misma y voy a leer, dice Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, constancia al doctor Sergio Tobón Tobón, por su sobresaliente participación como ponente de la conferencia magistral de inauguración Clase Invertida y Aprendizaje por Retos en el marco del primer Congreso Internacional SPIUJAT, Mujer Ciudadana del Mundo, segundo Congreso Nacional SPIUJAT, Desafíos y Reflexiones de una Cultura de Paz en un Mundo Cambiante, y el 25º Encuentro de Mujeres Universitarias, Huellas de las Mujeres Docentes en Educación Superior. Villahermosa, Tabasco, a 8 de marzo de este año 2022, firma el maestro Melchor Hernández Hernández, secretario general. Doctor Sergio Tobón Tobón, pues agradecemos su participación, su haber estado con nosotros aquí, compartiendo sus conocimientos en esta tan interesante conferencia. Pues a nombre de los organizadores del sindicato, de aquí, de profesores e investigadores, dirigidos por el secretario general, el maestro Melchor Hernández Hernández, pues agradecemos a usted por estar aquí con nosotros y a cada uno de los que están, de los asistentes internacionales y nacionales. Gracias por estar, por el interés en participar en esta actividad. Doctor, muchas gracias.